Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar acerca del problema de factorizar grandes números. Corresponde al proyecto final de la UEA Álgebra Superior 2. El tema va a ser expuesto por un servidor, José Leonardo Carrera Castillo. Bueno, a lo mejor el término factorizar se nos hace bastante conocido. Trabajamos con este tema desde la secundaria, el bachillerato e incluso en la universidad. Sin importar la carrera, pues seguimos utilizando el, el- el- el término factorizar para poder resolver ecuaciones. Sobre todo a lo mejor es en la parte en la que mayormente se nos viene a la memoria. Pero igual podemos factorizar números. Y entonces el tema de hoy es ¿cuál es el problema de factorizar grandes números? Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Factorizar es descomponer en factores cierta expresión. Puede ser polinomios, pueden ser ecuaciones, incluso números enteros, mediante métodos que nosotros pues ya conocemos previamente, como puede ser, los ejemplos más claros son precisamente los productos notables. Entonces, a partir de ese día nosotros podemos ir trabajando con la descomposición de factores de ciertas expresiones. Uno de los teoremas que aborda de manera más completa este concepto es precisamente el teorema fundamental de la aritmética, o también llamado teorema de factorización única. Y nos dice o afirma que todo entero positivo mayor que 1 es un número primo, o bien un único producto de números primos. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el teorema fundamental de la aritmética. Dicho teorema tiene sus inicios desde la época de Euclides. Incluso fue el mismísimo Euclides quien desarrolló una primera demostración en su libro de los elementos de Euclides, en la proposición 14 del libro 9. Aunque la primera demostración completa apareció en los libros de aritmética de Carl Friedrich Gauss. El teorema parece bastante obvio, pero sin embargo requiere de una demostración. Entonces, la demostración del teorema fundamental de la aritmética podemos hacerla mediante el método de inducción. Y entonces decimos que si n es un número natural positivo mayor a 1, existe un número primo. Pero para comenzar a abordar o el concepto de números primos, pues hay que definirlos. Y entonces definimos a los números primos o números primitivos a cada número natural que solo puede dividirse por uno y por sí mismo. Y entonces a partir de esa definición nosotros comenzamos a ver cuáles son números primos. El 2 es un número primo puesto que se divide entre el 1 y el mismo, no hay otro número que divida el 2. ¿Por qué el 1 no sería un número primo? Por el teorema fundamental de la aritmética, que nos dice que es todo un número entero positivo mayor a 1. Bueno, el 3 es un número primo, porque solo lo divide el 1, y el 3 mismo, el 2 no divide al 3. El 5 es un primo, el 7 es un primo, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, 31, etc. Incluso podemos decir que los números primos son infinitos. Y esa es una demostración que hace Euclides igual hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces una vez que conocemos la definición de los números primitivos, podemos entrar a la demostración del teorema fundamental de la aritmética. Entonces decíamos que si n es un número natural mayor a 1, existe un número primo p, que ya sabemos que es un número primo, que le divide. Con lo anterior procedemos por inducción a decir, si n es igual a 2, claro que 2 es igual a 1 por 2 y el 2 es un número primo, entonces se está cumpliendo esa cuestión. Supongamos que para todo m menor o igual a n, decimos que m se puede expresar como un producto de primos.
¿Ok? Por inducción utilizamos a n más 1 y decimos que existe un primo p que lo divide, de tal suerte que n más 1 entre p sea igual a k, que es lo mismo decir que n más 1 es igual a p por k. Y seguro que k es menor que n más 1. ¿Ok? Esto es pues bastante trivial. Salvo que n más 1 sea un primo y entonces ya no podemos demostrar nada. Es un caso nuevamente trivial. Entonces por el principio de inducción decimos que k es el producto de un número primo, cuyos factores junto a p nos dan el producto que determina n más 1. Entonces esa es la demostración del teorema fundamental de la aritmética mediante el método de inducción. Pero en realidad lo que nos está diciendo el teorema de factorización única es que nosotros podemos descomponer a cualquier número compuesto en sus factores primos. Esto quiere decir que si un número no es primo, por lo tanto es un número compuesto. Y si es un número compuesto, este puede ser representado si multiplicamos los números primos. Pero estos números primos deben ser menores a el número compuesto que nosotros queremos descomponer. Pongamos un ejemplo. Si tenemos el 28 y nosotros queremos hallar los factores primos de 28, pues tendremos que utilizar números menores que 28 y que además sean primos. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7. No podemos utilizar el 29 o el 31 si queremos encontrar los factores primos de 28, porque evidentemente 29 y 31 son mayores que 28. Y de igual manera no podemos utilizar para encontrar los factores primos de 28 al número 6, porque de entrada el número 6 es de igual manera un número compuesto. Y si decimos que no es un número compuesto, entonces es un número primo. Entonces podemos decir que los números enteros se dividen en números compuestos y en números primos. Bueno, esto era lo que se mencionaba con relación a los números compuestos. Son todos aquellos números divisibles entre ellos, el 1 y cualquier otro número. Como los números pares, a excepción del número 2, que por definición ya dijimos que es un número primo. Pero de igual manera, esto no nos dice que todos los números impares sean números primos. ¿Ok? Tenemos el caso de 9, que 9 resulta de multiplicar 3 por 3. Por lo tanto, 9 es un número compuesto y no un número primo. Bueno, si nosotros nos ponemos a factorizar números compuestos con el teorema fundamental de la aritmética, encontramos los números primos que componen a este número. Podemos hacerlo mediante ramificaciones, como es el ejemplo que aparece en la esquina inferior derecha. Es decir, queremos encontrar los factores primos de 864. Entonces comenzamos a utilizar conceptos como los de divisibilidad. Podemos ver que lo divide el 2, a 864 lo divide el 2, que de igual manera lo divide el 3. Y entonces a partir de ahí comenzamos a tratar de descomponer a este número. Lo mismo con el número 72, comenzamos a dividirlo en mitad, 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 tercera, tercera, hasta llegar al número 1. Bueno, entonces esta cuestión en realidad de factorizar números compuestos resulta bastante fácil y resulta como si fuera una especie de juego, ¿no? El algoritmo que podríamos utilizar es utilizar la idea de divisibilidad para poder factorizar dicho número. Es decir, si se nos da un número n, podemos encontrar sus factores primos si lo empezamos a dividir desde el primer número de la divisibilidad. Es decir, el 2, n es divisible entre 2 y cumple con los criterios de divisibilidad para el número 2, para el número 3
y así para cada número que existe. En realidad parece ser bastante sencillo, pero hay un problema de factorizar grandes números y existen algoritmos que aprovechan esta situación de el problema de factorizar grandes números, y uno de ellos es el algoritmo RCA. Es un algoritmo utilizado en criptografía que sirve para encriptar mensajes utilizados en información muy importante hoy en día. El algoritmo RCA resulta ser uno de los más sencillos, de los más seguros, perdón, hasta que no se resuelva un problema que vamos a ver más adelante. Recibe el nombre de RCA a sus creadores, Rives, Shemir y Edelman, investigadores del Instituto Politécnico de Massachusetts. El algoritmo está basado en números primos. El algoritmo del RCA consiste a grandes rasgos en encriptar mensajes con números bastante largos, con longitudes muy grandes, como es 10 elevado a la 300. Podrían ser números que tardaríamos muchísimo tiempo en escribir. La forma de utilizar este algoritmo de RCA es en realidad bastante sencillo. Es jugar con los números que nosotros vayamos eligiendo. Bueno, básicamente es elegir dos números primos distintos, P y Q. Pero estos dos números deben tener la misma longitud en bits. Es decir, si yo escojo un número, por ejemplo, el número 16, bueno, el 16 no, porque en todo caso no sería un primo, pero podríamos utilizar el 17 y el 19, que son números primos, tienen la misma longitud de bits. No es lo mismo que yo utilizara, por ejemplo, el número primo 17 y utilizara un primo que tenga mayor cantidad de bits, porque entonces ya entraríamos en un problema computacional algo complejo. Y entonces nosotros calculamos un número n, que es el resultado de multiplicar p por q, y n es un número compuesto, pues decimos que p y q son números primos. Entonces debemos encontrar phi, y phi es la función de Euler, que lo que nos hace es calcular el producto de estos números primos menos 1, es decir, p menos 1 por q menos 1. Posteriormente decimos que si phi evaluado en p es un número primo, p es primo. Bueno, y entonces comenzamos a operar con conceptos de aritmética modular. En realidad vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo. ¿Ok? Si nosotros pusiéramos a encriptar un número sencillo, como es 15, 27, 100 o 1255, que son números compuestos, pero que son el resultado de multiplicar números primos. Nosotros podemos comenzar a hacerlo con el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar el algoritmo del RCA para poder encriptar, un mensaje. Este mensaje será un número. Ese número que nosotros queremos encriptar puede ser a lo mejor, imaginemos un escenario en el que dos personas se están comunicando y que van a decir el último dígito de una contraseña. Y entonces que esta contraseña es bastante importante. Entonces digamos que la persona A y la persona B están en este escenario.
Y entonces decimos, A, por ejemplo, puede ser Alicia y B puede ser Brandon. Ok. Entonces, Alicia y Brandon van a comunicarse un número. Previamente ellos se pusieron de acuerdo y se dijeron a sí mismos, yo voy a utilizar el número 15, en el caso de Alicia, que corresponde a la letra A, y Brandon, que corresponde a la letra B, utilizó el número 14. Como podemos ver, 15 es el resultado de multiplicar 3 por 5 y 14 es el resultado de multiplicar 2 por 7. Estos números son primos. Posteriormente, lo que hacen es encontrar la función de Euler, que es el resultado de multiplicar P-1 multiplicado por Q-1. En este caso, en el caso de A, P vale 3 y Q vale 5. Si yo le resto 1 a 3, resulta 2 y lo propio hago con 5. De tal suerte que me resulta 8. Y hacemos lo propio en el caso de Brandon y nos resulta 6. Posteriormente, lo que nos dice el algoritmo del RCA es encontrar es encontrar un número para cada caso, encontrar un número que esté entre 1 y la función de Euler para la persona correspondiente. En el caso de Alicia sería encontrar un número que va a ser una contraseña pública ubicada entre 1 y 8. Y en el caso de Brandon, entre 1 y 5. Entre 1 y 6, perdón. Pero además debe cumplir el criterio de que el máximo común divisor de 1 de este número, de esta contraseña pública llamada E, que está en ese intervalo, el máximo común divisor de este número y de la función de Euler debe ser igual a 1, es decir, que no tenga factores primos en común. Entonces, podemos decir que en el caso de Alicia es 3 y en el caso de Brandon es 5. De tal manera que 3 se encuentra entre 1 y 8 y además 3 no tiene factores primos con 8. Y en el caso de Brandon se encuentra entre 1 y 6 y 5 y 6 no tienen factores primos en común. Esta es la contraseña pública que estas dos personas van a utilizar para poder enviar su mensaje. Y de igual manera van a utilizar una clave secreta que va a ser el resultado de encontrar el inverso de 3 en cuerpo de 8 y el inverso de 5 en cuerpo de 6. Eso lo podemos encontrar utilizando una calculadora de módulos. También con el teorema de expansión de Euclides. En el caso de la contraseña de Alicia resulta 3 y en el caso de la contraseña de Brandon resulta 5. Posteriormente, ellos saben que el número que se van a enviar es el número 4. Entonces, decimos que n es igual a 4. Entonces, para cifrar el mensaje, utilizamos n elevado a la e sub b, que corresponde a la contraseña pública de Brandon, módulo n sub b, y esto es igual a c. Pero por cuestiones de seguridad, nosotros podríamos representar al 4 elevado a la 5 como 1024. De tal manera que la persona que no, en este caso, que no sea Brandon o no sea Alicia, les sea un poco más difícil encontrar ese número. Entonces envía 1024 módulo 14 igual a 2. De igual manera, esto lo podemos encontrar con una calculadora de módulos. Este mensaje lo envía Alicia para Brandon. Y Brandon comprueba cuál es el número que le está mandando utilizando 2 elevado a la 5
módulo 14 igual a 4. Y así de esa manera le ha llegado el número que pretendía enviar, de manera que no se diga abiertamente. Podríamos decir que este método es un bastante engorroso, o podemos decir que es bastante sencillo descifrar el número que nosotros estamos enviando. Por cuestiones de practicidad decidí hacerlo de esa manera. Ahora bien, si nosotros nos pusiéramos en el papel del tema principal, que es el problema de factorizar grandes números, entramos a la computación en la encriptación. Nosotros utilizamos números que se encontraban en este intervalo de 0 a 255. Y podemos ver que únicamente utiliza 8 bits. Actualmente, el algoritmo del RCA utiliza números primos con 1024 bytes. Imaginémonos la longitud de dichos números primos. Es decir, que nosotros en vez de utilizar 3 por 5, que nos resulta el número compuesto 15, utilizan números con miles, incluso millones de cifras que de igual manera son primos, que a multiplicar uno o ese número primo por otro primo de cantidades igual, resulta números bastante grandes, que tardaríamos días, meses, quizá años o vidas de encontrar ese número compuesto. Y si eso es bastante largo, que no hay ordenador que lo pueda hacer actualmente, es doblemente difícil, por decir algo, una vez teniendo el número compuesto, de decirle a otra persona, haya los factores primos de este número compuesto. Ese es el problema de factorizar grandes números. Por ejemplo, si nosotros encriptáramos un mensaje con el número primo más longevo que se conoce, con mayor longitud, que es el número 2 elevado a 82.589.933 menos 2, este número primo, y lo multiplicáramos por otro número primo, podría ser 2. Nos resulta un número con más de 50.000 millones de cifras. Este número compuesto nosotros lo utilizamos en nuestro algoritmo del RCA. Es decir, que podríamos utilizar ese número 2 elevado a las 8.000 y tantos, 80 y tantos mil millones, por 2, y nos resulta un número bastante complejo, bastante largo. Y que en este caso Brandon utilizará un número similar, pues resulta otro número bastante grande. Utilizando este algoritmo, bastante seguro por el problema de factorizar esos grandes números. Entonces decimos que actualmente no existe un algoritmo capaz de poder factorizar estos números. Incluso algoritmos recientes de computación cuántica han tratado de factorizarlo, pero en realidad actualmente requiere de muchísimo tiempo. Hasta que no se encuentre un algoritmo que nos ayude a factorizar, por ejemplo, este número de 50.000 millones de cifras, el algoritmo del RCA va a seguir siendo tan poderoso. Es decir, porque en años recientes trataron de factorizar un número RCA con 200 cifras. ¿Sí? Es un número primo, un número compuesto bastante, 200 cifras no se hace tan
A comparación de 50.000 millones de cifras, hay una diferencia bastante marcada. Y tardaron 18 meses en encontrar los factores primos de este número. Imaginémonos entonces la cantidad, son 200 cifras. Si utilizáramos el mismo tiempo que se tardaron, es decir, si para 200 cifras se tardaron 18 meses, para 50.000 millones de cifras, ¿cuánto se van a tardar en realidad? Es una cantidad bastante monstruosa. Y que nosotros podríamos hacerlo con suponiendo que utilizan la misma proporción, sería bastante tiempo. ¿Sí? Aproximadamente 375 millones de años, que es casi la edad que tiene el universo, utilizando computadores bastante rápidos. Actualmente la comunidad científica sigue trabajando con este tipo de problemas de encontrar algoritmos que nos ayuden a factorizar grandes números. El día que se encuentre ese algoritmo, el algoritmo del RSA será obsoleto. Ya no nos servirá porque podremos desencriptar los mensajes de manera bastante sencilla. Pero mientras no sea el caso, las agencias de seguro, los gobiernos, cualquier persona que pretenda utilizar en secreto mensajes mensajes a través de la computadora podrá seguir utilizando este algoritmo. Y a la comunidad científica y matemática como nosotros podemos seguir teniendo un pretexto más para estudiar matemáticas y encontrar el algoritmo que rompa el algoritmo del RCA. Solo para aclarar, el algoritmo del RCA en realidad no encripta mensajes como tal, es decir, que digamos que yo quiero enviar este texto que está acá y que no quiero que lo lean, no lo hace en realidad, sino que envía números. Esos números nosotros los podemos codificar con lenguaje de máquina, por ejemplo, y podremos de esta manera mandar el mensaje. Es decir, volviendo al ejemplo de Alicia y Brandon. Si Alicia y Brandon se mandan un mensaje, podemos decir, ejemplo, que 4 puede ser A. Y entonces se envía la primera letra A. Y entonces ahora quieren enviar la letra B, que puede significarse el número 5. Y entonces envían el número 5. Y entonces ya tienen AB. Y entonces podemos decir que a lo mejor U sea el número 13. Entonces hacen el mismo método y entonces ya tienen la letra U. Abu. Y de esta manera podrían completar a lo mejor la letra abuelo. O bien, con esta misma lógica podemos mandar los mensajes. Claro que previamente debemos saber cuáles son los factores primos de Alicia. En este caso, Brandon debe saber cuáles son los factores primos de Alicia. Y Alicia debe saber cuáles son los factores primos de Brandon. De igual manera, cuál es la función de Euler y su clave secreta, para poder desencriptar los mensajes que poco a poco les van llegando. Toda esta cuestión la hace la computadora. Quizá a lo mejor de manera manual esto requeriría bastante talacha, pero hoy en día se aprovechan a los ordenadores al máximo. Bueno, pues sin más por el momento, esto sería todo. Agradezco bastante el tiempo. Hasta luego.